un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Nos tomamos unos minutos para hablar de la historia, porque la historia enseña mucho sobre el presente y sobre el futuro, y estas historias hablan de grandes fracasos. ¿Por qué? Porque nada puede ir tan mal que no pueda empeorar o eventualmente ir mejorando. En fin, no es el caso de la historia de hoy. Vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial. En tiempos de guerra vamos a hablar de guerra y vamos a hablar de un soldado que pasa la historia de una forma curiosa en medio de la tragedia. Andrés Kalavsky, bienvenido. Gracias, Paula Molina. A veces la culpa no es de uno. A veces. No, porque es importante, porque vivimos en una cultura que nos echa la culpa cuando fracasamos. Y es importante asumir la propia responsabilidad, muy importante. Sí. Pero también es importante saber cuando la cuestión no es culpa de uno. Buen punto. Ahora, te diría que no solo la cultura nos echa la culpa, uno se echa la culpa a sí mismo. Tantas veces. Sí, por supuesto. Sí. Es que eso es lo que se llama la introyección. Ay. Claro, es que es una familia de psicólogos. Entonces... Yo te voy a decir, es que uno es su peor enemigo. Tantas veces, ¿o no? Tantas veces. Sí, por supuesto. Pero a veces hay enemigos, como en esta historia, hay enemigos externos que son peores que uno. Así es. Y esto pasa en la Primera Guerra Mundial, así que nos vamos ¿hasta qué año? Mira, nos vamos hasta 1917. La guerra como la canción que cantaba Eduardo Peralta, es la guerra del 14, la del 14, compañeros. La Primera Guerra Mundial que va de 1914 a 1918. En 1917, finalmente, Gringolandia decide entrar en la guerra, en abril. ¿Sí? Entonces, en septiembre, enrolan a un contador jovencito, hijo de inmigrantes alemanes, que se llama Henry Ganser. ¿Sí? Y parte Henry Ganser a la guerra. ¿Sí? Que como a donde no quería ir Quique Neira, ¿te acuerdas? A donde no ha querido ir tanta gente. Esta es la Primera Guerra Mundial y tú dices es la del 14 porque luego vienen otras guerras y particularmente la Segunda Guerra, que es la que uno más aprende y mejor conoce. Pero la Primera Guerra es, entre otras cosas, y como muchos conflictos bélicos, un momento marcado por la cantidad de vidas humanas que se pierden, ¿no? Esta es la guerra de las trincheras, esta es, como todas las guerras, brutal, pero aquí la cantidad de personas, la cantidad de hombres jóvenes que muere es altísima. Y es esta la guerra a la que va partiendo Henry Gunther, contador, desde Estados Unidos, a pelear esta guerra que se libraba en territorio europeo como tantas otras guerras. Claro, y esta es una guerra que efectivamente desoló Europa y una parte de Estados Unidos, tanto que produjo fuertes cambios culturales porque hubo una generación de hombres que no existió, ¿sí? Porque fue una guerra enorme, espantosa, que claro, la Segunda Guerra la opacó en términos como publicitarios, pero fue una guerra que los historiadores habitualmente asumen que el siglo XX empieza aquí, empieza con esta guerra que transforma todo. Entonces parte Henry Gunther y le toca estar en las trincheras, como tú decías, esta es una guerra de trincheras famosamente, y le toca estar en las trincheras contra Alemania, porque esa fue la primera declaración de guerra de Estados Unidos contra Alemania, le toca estar ahí. Y entonces en 1918 finalmente se logra el armisticio, que es una palabra que me cuesta mucho decir, pero que es la paz, el fin de la guerra. Claro, este no es un cese al fuego, este no es una tregua, esto no es estamos dialogando, este conflicto termina en ese armisticio, que me parece una palabra muy bonita,
Em, pero Estados Unidos ya ha Claro, entrado al final sobre el cierre, como tú dices, pero está en guerra y llega el momento de la paz. Sé que claro. no es tan automático como uno imagina, ¿no? Hay películas en las que se ve el momento de la paz y los soldados como que botan las armas. Sí, Eh, po. Es que pasa así, po. O sea, que el loco es rara esta cosa de la guerra que tiene, que es en un sentido tan brutal y en otro tan formal. Entonces, el 11 de noviembre se firma el armisticio, pero razonablemente hay que alcanzar a avisar. Entonces, el armisticio se firma a las 5 de la mañana, pero entra en efecto a las 11 de la mañana. Ahora, la gente a esa altura más o menos ve que se puede venir. Entonces, los distintos bandos están tratando de mantenerse más o menos piola porque a lo mejor viene un armisticio. o ¿Sí? sea, están a la Entonces, espera, a la guaite. a la guaite, todo el mundo en su trinchera tratando de no hacer mucho. Pero entonces a las 5 de la mañana se firma, a las 11 de la mañana entra en vigor. Saben que va a entrar en vigor ya porque ya son más de las 10. Son más de las 10:40, son más de las 10:50. Y aquí es donde la historia tiene dos versiones. Una versión dice que este señor Gunther había tenido una vida bastante mala cuando entró al ejército, porque lo pillaron escribiendo una carta a un amigo diciendo: amigo mío, haz lo posible para que no te enlisten porque lo vaya a pasar súper mal, que es una carta bien razonable de mandar. Sobre todo para quien tenía la experiencia directa de la guerra. Claro, pero eso es una forma de traición. Entonces no le hicieron una corte marcial, qué sé yo, no, pero lo degradaron. Entonces él era sargento y bajó a soldado. Entonces él estaba fuera de la trinchera, volvió a la trinchera con eso. Y su prometida, que lo estaba esperando en Estados Unidos, cuando supo que lo habían degradado, lo pateó por carta. Entonces digamos que no estaba teniendo la mejor experiencia de guerra Henry Gunther. Entonces hay quien dice que enrabiado, levemente enloquecido, decidió hacer de motu propio un último ataque a las trincheras alemanas. Y entonces los alemanes, que sabían que venía el armisticio, porque ya son más de las 10:55, y el armisticio entra en vigor a las 11, le dicen: no, no venga, le gritan: no, no, no. Incluso hacen un par de disparos al aire para decirle: ya, pero no. Pero Henry Gunther habría acometido de todas maneras. Y eventualmente los soldados alemanes, para defenderse, le disparan y muere a las 10:59. Muere. Entonces, convencionalmente es la última víctima en batalla de la Primera Guerra Mundial, Henry Gunther. Ahora, hay otras versiones que dicen que esto fue orden de los superiores, que lo mandaron a tratar de tomar la trinchera enemiga. ¿Y por qué lo mandarían a tomar una trinchera enemiga cuando faltaba un minuto para el armisticio? ¿Tú nunca has visto decisiones ajenas y te has preguntado, pero por qué harían Algo una así. lesera semejante? Y por eso Henry Gunther es conocido como el último soldado muerto de la Primera Guerra Mundial. Sí, y también conocido como una persona con muy mala suerte, porque entró a la guerra, lo degradaron, perdió a la polola y lo mataron. Todo eso en muy pocos meses. Oh. Oye, qué ¡Qué fracaso! triste, sí, qué fracaso grande, pero también recordar, no porque se haya dicho, no se puede reiterar, que el fracaso es de todos, ¿no? La guerra es el fracaso de la Sí, humanidad. Y completamente. yo creo que esta guerra, que es la primera que lleva al concepto de mundial, y probablemente, como la historia de la humanidad es la historia de la guerra, hemos tenido muchas otras en las que participó mucha gente, pero esta es la guerra como en la cual se acuña este concepto terrible, y es que distintos países van a pelear, por lo tanto, personas de distintos lugares del mundo, con distintas historias, van a ir a perder la vida en un conflicto que nunca se va a entender muy bien hacia dónde avancen y qué intereses sirven, ¿no es cierto? Porque son muchos, como son muchos sus participantes, pero inaugura la idea con la cual hoy se convive siempre: esta es una guerra mundial. Y hasta el día de hoy tenemos miedo a que la guerra sea mundial, a que participemos todos, cuando en cierta medida nunca dejaron de ser mundiales desde ese momento hasta ahora, ¿no? Claro, claro, todas las guerras desde ahí en adelante son globales. La guerra es mundial por dos razones: porque participa gente de todas partes,
pero también porque afecta el orden global. Ujú. ¿Sí? Porque, claro, uno dice, pero esta guerra civil en Sudán no afecta el orden global, claro, pero esta guerra que es europea más norteamericana más asiática, entonces ya empieza y se pelea también en Latinoamérica y también se pelea en África, entonces afecta el orden global. Así es una primera guerra que inaugura de alguna manera este fenómeno en el que todavía estamos, una primera guerra marcada por la cantidad de personas que perdió la vida. Aquí son 20 millones y más probablemente. Sí, espérate con la gripe española después. Después, y A la Henry salida. Gunther, que trabajaba en un banco y que llega desde Estados Unidos hasta Europa, se lanza contra una trinchera en el último minuto de la última hora, y es el último soldado muerto en la Primera Guerra Mundial. Un fracaso, Andrés Karamsky. El Todo fracaso, lo que es un fracaso. todo lo que es un fracaso. De este sí que no se aprende nada. Seguimos sin aprender. Sí. Andrés Karamsky, muchísimas gracias y hasta la próxima. Chaito.